This afternoon, I want to introduce our next speaker. En esta tarde quiero presentar al próximo orador. It is Pastor Kuni Besaidnout. Es el pastor Kuni Besaidnout. Yes. I can see Pastor Kuni already needs no introduction. Creo que no necesita ninguna presentación el pastor Kuni. He's got his own fan club. Tiene su propio club de fans. But in case somebody is live streaming from Mexico, Pero en caso que alguien está haciendo live streaming desde México, I'll introduce Pastor Kuni. lo voy a presentar al pastor Kuni. I've known Pastor Kuni since 1984. Lo conozco al pastor Kuni de 1994 He was my best friend at school. y era mi mejor amigo en la escuela. After school, he went to the University of Pretoria Y después de la escuela fuimos a la Universidad de Pretoria and qualified in the area of construction, BSc Construction Management, y ahí nos recibimos en la administración de construcción, which is a 5-year course, el cual es un curso de 5 and, años and only the most clever persons come through that course. y solo las personas más inteligentes atraviesan esos cursos. Pastor Kuni has been working for construction companies Pastor Kuni ha estado trabajando en compañías de construcción and development companies, y compañías de desarrollo. and has been Inmobiliario. responsible for many beautiful commercial buildings in South Africa, Y es responsable de muchos edificios comerciales de Sudáfrica hermosos and also various land transactions, y de muchas transacciones de tierras, major land transactions. importantes transacciones de tierra. But what is exceptional about Pastor Kuni, Pero lo que es excepcional sobre Pastor Kuni, that he's been faithfully serving in the ministry que él ha estado sirviendo fielmente en el ministerio since 1991. desde 1991. He's mainly helped me in the ministry, Principalmente me ha ayudado a mí en el ministerio, supported me, me ha apoyado and has been a faithful, productive son. y ha sido un hijo fiel y productivo. Not only faithful, No solo fiel, but very strategic, sino muy estratégico and also very good in terms of the bigger picture. y también muy bueno en términos del cuadro más grande. Pastor Kuni has a very prophetic grace, Él tiene una gracia profética muy buena which have helped us in ministry in many ways, que nos ha ayudado en el ministerio a nosotros de muchas maneras. both in ministry Tanto en el ministerio and also the household of faith. y también en la casa de fe. Pastor Kuni has been a key building block Él también, Pastor Kuni, ha sido un importante O o clave, or rather a living stone piedra viva en la edificación, in our ministry en nuestro ministerio. and also in the ministry of our city. Y también en el ministerio de nuestra ciudad. His relationship with Dr. Ben Él está en relación con el Dr. Ben is also that of father and son, y también de una relación de padre e hijo. because we believe in the spirit of father. Porque creemos en el espíritu de padre. Amen. And Pastor Kuni, as his branches are going beyond the local church Pastor Kuni, sus ramas van más allá de la iglesia local and also beyond the city church, y más allá de la iglesia ciudad también, like the branches of Joseph. como las ramas de José. And he's a great blessing to the body of Y Christ. es una gran bendición para el cuerpo de Cristo. The grace upon his life La gracia sobre su vida is a rare grace, es una gracia rara, and we need extraña, that in the body of y la Christ. necesitamos en el cuerpo de Cristo. Also to bring wealth to the body of Christ. También para traer riquezas al cuerpo de Cristo. So in all aspects, Pastor Kuni has been faithful. Así que en todo esto que hablamos, él ha sido fiel, He's been happily married to Monique, ha estado felizmente casado con Monique, and they have been a blessing as a marriage to our house in a great way. y han sido una bendición como matrimonio para nuestra casa de gran manera. Pastor Kuni and Monique is also personal friends of ours, También Pastor Kuni y Monique son nuestros amigos personales and also always travels with y us. siempre viajan con nosotros. He's not a person that is shy to show his credit card, Y no es una persona tímida en mostrar su tarjeta de crédito, which is a requirement of a son in this season. lo cual es un requerimiento para un hijo en la estación. For him, money is like sand. Y para él el dinero es como la arena. His weakness are motorbikes. Sus debilidades son las motos, but off-road, fortunately. pero afortunadamente está luchando con eso.
All right. So Pastor Kuni and Monique has also a beautiful son. También Pastor Kuni y Monique son hermosos hijos. That's the only area hermosos that he's hijos. been disobedient in. Y es la única área que fueron desobedientes. A man like him and Monique must have more children Porque tendrían que tener más hijos, tienen uno solo. to reproduce who they are. Para reproducir quién ellos son. But they faithfully use that energy Pero fielmente usaron esa energía to multiply the spiritual sons. para multiplicar hijos espirituales. Pastor Kuni is a real man of the word. Pastor Kuni es un real hombre de la palabra. Love the scriptures. Ama las escrituras. I've been studying the scriptures still since he got into this, since he got to know the Lord. Desde que conoció al Señor, empezó a estudiar las escrituras. He's also a man of faith También es un hombre de fe, that can move mountains. que puede mover montañas. And who knows that you need sons in this season ¿Y cuántos saben que necesitamos hijos en esta estación? that can move rocks Que puedan mover rocas and mountains y montañas. and say to the valleys, grace, grace. Y que le digan a los valles, gracia, gracia. Pastor Kuni is a real sent one from God. Él es realmente un enviado de parte de Dios And he's fully qualified to stand on this international platform. y está completamente calificado para pararse en esta plataforma I can internacional. testify of his life that he's a blessing altogether. Puedo testificar de su vida que es una bendición. Many of you see a very funny side of Pastor Kuni at the 42nd camps. Muchos de ustedes vieron su parte divertida en los campamentos de la generación 42 And I can say to you without lying y puedo decirles sin mentir that he's the person in my life que él es la persona en mi vida that caused me the most to laugh que me causa más risa because he's extremely funny. porque es extremadamente divertido. So hopefully you'll get some of that side as well. Espero que puedan recibir de ese lado también. So this afternoon it's an honor for me En esta tarde es un honor para mí to introduce a spiritual son of mine, presentar a este hijo mío, Pastor Kuni Besaidnout. al pastor Kuni Besaidnout. Will you please rise to your Por feet favor, se ponen de pie and listen here. Listen here. Jesus y said, escuche. Jesús dijo, you must catch this. deben captar esto. Jesus said, Jesús dijo, you will not see me no me verán a mí until Hasta you say, que ustedes digan, blessed is bienaventurados aquel he es él that cometh in my name. que venga en mi nombre. So if you want to see Christ, look at the sent one. Si quieren ver a Cristo, miren al enviado. Pastor Kuni Besaidnout. Pastor Kuni Besaidnout. Thank you. What an introduction. Yeah. Thank you. Thank you. I just want to say that I've paid big money for Pastor Tines Quiero solo decir que le he pagado mucho dinero al Pastor Tinus for that introduction. para esa introducción. Thank you very much for the hearty welcome and reception. Gracias por el corazón para la recepción y para el recibimiento. It's a huge honor and privilege for me to be here. Es un inmenso honor y privilegio para mí estar aquí. I don't take this for granted. No lo tomo esto, no lo doy por sentado esto. And also from my side, I want to honor Dr. Ben and Masonya to give the spiritual and apostolic oversight. Y también quiero honrar y agradecer al Dr. Ben y a Mamá Sonia por darnos supervisión And, espiritual apostólica. And Patinas and Malida, which is my spiritual fathers. Y a Papá Tinus y a Mamá Lida, que son mis padres espirituales. I call them Pa because that's what they are for me. Yo los llamo Pa porque eso es para mí. So Pastor Randall spoke about the gates. Pastor Ralph estuvo hablando de las puertas. Randolph. So Patinas is my gate. Pastor Tinus es mi puerta. And Dr. Ben is the hinges. Y Dr. Ben es como el cerco. See, it is practical. Es práctico. It's not just academical. No es solo académico. Amen. You're welcome to take your seats. Están bienvenidos a sentarse. So I've been traveling quite a lot with Dr. Ben and Patinas to the nation. He viajado bastante con Pa Tinus y Dr. Ben por las naciones. And it's always been a major blessing to me to come here. Y siempre ha sido una importante bendición para mí venir aquí. The one thing that I've realized coming here Y lo que me he dado cuenta al estar parado aquí is that God always speaks to me when I come here. es que Dios siempre me habla cuando vengo aquí. I always hear a different voice when I come.
Siempre oigo una voz diferente cuando vengo. So I want to encourage the people of South America Quiero alentar a la gente de Sudamérica to travel. a viajar, Buy your suitcases, que compren valijas, because you will hear God in a different manner. porque vas a escuchar a Dios de una manera diferente. So you've heard the doctrine of threefold things. ¿Han escuchado ustedes la doctrina de 3 dimensiones? So God always speaks to us in threefold things. Dios siempre nos habla en 3 dimensiones. You see, if you hear the voice of God, Si usted oye la voz de Dios, you'll hear it as the individual. la va a escuchar de un individuo. But then you only heard 30%. Pero ahí solo tiene el 30%. See, the economy of God is 30, 60, 100. La economía de Dios es 30, 60, 100 por 1. When you go to your local household, Cuando va a una casa local, you will hear the other 30%. va a escuchar el otro 30%. There's things that God will only speak to you Hay cosas que solo Dios le va a hablar when you go to church. cuando vaya a la iglesia. Don't expect to hear things from God No espere escuchar cosas de Dios if you're absent from church. si está ausente de la iglesia. But if you want to hear the 100% voice of God, Pero si quiere escuchar el 100% de la voz de Dios, you have to come to the corporate gathering. tiene que venir a reuniones corporativas. Amen. Amén. Who of you have heard different things this weekend? Who of you have heard different things this weekend? Cuando vino aquí, ¿cuántos de ustedes escucharon cosas diferentes? Did God speak to you? ¿Dios le habló? God wouldn't have spoken to you in that way ¿Dios le va a hablar de esta manera? if you stayed home. No le va a hablar de esta manera si se queda en su casa. You have to be here. Tiene que estar aquí. See, I've always wondered why God spoke to me Siempre me pregunto por qué Dios me habló when we travel. cuando viajaba. And then Dr. Ben answered me one day, Y Dr. Ben me dijo un día, and he said, because we're busy with purpose. porque él está muy ocupado con el propósito. Amen. So this afternoon, En esta tarde I'd like to speak to you about the restoration of the corporate son. quiero hablarles de la restauración del hijo corporativo. And thank you to Pastor Rolf Gracias, Pastor Ralph, for halving my notes. por compartir las notas. So Bob Ben always says God is only doing 3 things in the earth. Papa Ben siempre dice, Dios está haciendo solo 3 cosas en la tierra. And one of it is he's restoring the image of the son. Y una de esas 3 cosas es restaurar la imagen del hijo. You see, we need to be busy with what God is busy. Tenemos que estar ocupados con lo que Dios está ocupado. If we're not busy with what God is busy, we're busy with religion. Si no estamos ocupados con lo que Dios está ocupado, estamos ocupados con religión. And religion is dead. Y la religión está The muerta. scripture calls it dead works. Y la escritura lo llama obras muertas. I'd rather ride my motorbike Mejor ponerme a andar en mi moto than being busy with dead works. que estar ocupado en obras muertas. Amen. Amén. When the cloud moves, Cuando la nube se mueve, the nation had to move. la nación se tenía que mover. When God moves, Cuando Dios se mueve, we need to be where God is. necesitamos estar donde Dios está. So if God is busy restoring the image of the son, Así que si Dios está muy ocupado en restaurar la imagen del Hijo, that's what I will be busy with. así tenemos que estar ocupados nosotros. So there's only 2 types of Así que sons. hay solo 2 tipos de hijos. Do you know which types it is? ¿Saben cuáles son? Immature sons, Eh, immature sons, hijos inmaduros and mature y sons. hijos maduros. Amen. So you Amen. can either classify yourself as an immature son or a mature son. Solo se puede clasificar a usted mismo como un hijo inmaduro o como uno maduro. But God is busy with the restoration of the corporate son. Pero Dios está muy ocupado en la restauración del hijo corporativo. You see, it's not about the individual anymore. No se trata del individuo ya más, It's about the corporate. sino del And corporativo. that is what God is restoring. Y eso es lo que Dios está restaurando. Galatians 4 verse 1 says, Gálatas 4:1 dice, while the son is still a child, cuando el hijo todavía es un niño, he's no different than a slave. no difiere en nada de un esclavo. So just being saved and being born again Así que ser salvo y nacer de nuevo doesn't qualify us for the full inheritance. no te califica para la completa herencia. Amen. Amén. Please don't offend it. Por favor, no se ofenda. Only when the child becomes mature, Solo cuando el niño se vuelve maduro, the child becomes mature. Listen to the words. el niño se vuelve maduro, escuche las palabras, He becomes a son. se vuelve y se convierte en un hijo. And thus he qualifies for the inheritance. Y ahí califica para la herencia. So what is this inheritance that the mature sons qualifies for? ¿Qué es esta herencia para la cual califica el hijo maduro? In previous seasons we were told it is blessings. En estaciones anteriores nos hablaban de que esto eran bendiciones, But Jesus came to restore pero Jesús vino a restaurar that which was lost, aquello que se había perdido, not those who are lost. no a aquellos que se habían perdido. So Jesus restores dominion and rulership to mature sons.
Jesús restauró el dominio y el gobierno a los hijos maduros, but the corporate mature son. pero al hijo maduro corporativo. So Romans 8 verse 19 says, Así que Romanos 8:19 dice, creation is waiting for the revealing of the sons of God. la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. It does not say that the creation is waiting for the second coming of Jesus. No dice que la creación está esperando la segunda venida de Jesús. So the whole creation is waiting for us, Toda la creación nos está esperando a nosotros. for the sons to be revealed, Que los hijos sean revelados for the corporate son to be erected, y que el hijo corporativo sea erigido for the restoration of the corporate son. para la restauración del hijo corporativo. And that corporate son is us. Ese hijo corporativo, nosotros. Amen. Amén. So there's a certain journey that we see in Scripture, Hay un cierto viaje que vemos en la Escritura from immaturity to maturity. de inmadurez hacia la madurez. You are not born mature. Usted no nace maduro, You journey to maturity. sino que hace un viaje hacia la madurez. Most Christians don't want to have that journey. Y la mayoría de los cristianos no quieren tener ese viaje. They just want stuff for free. Quieren las cosas gratis. Amen. Amén. But there's a journey, Pero hay un viaje and God's taking us through that journey. y Dios nos está llevando por ese viaje. So Exodus 4 verse 22, Así que Éxodo 4, versículo 22, God calls Israel his firstborn son. Dios llama a Israel su hijo primogénito. We see this as a shadow and a type, Vemos esto como una sombra y un tipo where Israel journeyed through the wilderness. en el cual Israel viaja a través del desierto. The first event in the journey El primer evento en el viaje is where they go out of Egypt. es cuando salieron de Egipto. That is Passover, Eso es Pascua, the born again experience. la experiencia de nacer de nuevo. Your journey of maturity starts by being born again. Tu viaje hacia la madurez comienza cuando naces de nuevo. The second stage of the journey is in the wilderness. La segunda etapa del viaje es en el desierto. So in the wilderness we see a lot of manifestations, En el desierto vemos un montón de manifestaciones, external signs and wonders. señales externas y maravillas. The cloud by day and the fire by night. La nube en el día y el fuego en la noche. Water from the rock. Agua de la piedra. De la roca. Manna from the sky. Maná del cielo. We see the Red Sea parted. Vemos al mar rojo abrirse. So this is also part of our journey where God comes and manifests himself externally. Esto es parte de nuestro viaje en el cual Dios se manifiesta a nosotros externamente. But the third part of the journey is the entrance of the promised land. Pero la tercera parte del viaje es la entrada a la tierra prometida. Who of you know that when the Israelites entered the promised land, ¿Cuántos de ustedes saben que cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, all the manifestation stops? todas las manifestaciones pararon? Why? ¿Por qué? Because they are now into maturity. Porque ahora entraron a la madurez. When they entered the promised land, Cuando entraron a la tierra prometida, God says they had to possess the promised land. Dios dijo, tienen que poseer la tierra prometida. The responsibility was on them to now possess the promised land. La responsabilidad ahora estaba sobre ellos para que poseyeran la tierra prometida. You see, God now required them to do the work. Así que Dios requirió de ellos que hicieran la obra. They had to subdue the enemies. Ellos tenían que someter a los enemigos. Amen. Amén. So we see in the Old Testament, Vemos en el Antiguo Testamento, God expresses himself to his people Dios se expresa a sí mismo a su pueblo as from an external perspective. desde una perspectiva externa. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento, God expresses himself Dios se expresa a sí mismo through a people. a través de un pueblo. And that people is called a mature son. Y ese pueblo es llamado un hijo maduro. And it is internalized. Y es internalizado. It is not external anymore. No es más externo. Yet people still expect God to deal with them from an external point of view. Hay gente que espera que Dios haga algo desde un punto de vista externo. But a mature son realizes Pero un hijo maduro se da cuenta that it is from within. que es desde adentro. We've journeyed that process Es el proceso y el viaje where you come to the realization en el cual llegamos a darnos cuenta there's a personal responsibility, que hay una responsabilidad personal, a dominion, un dominio, a rulership, un gobierno, an authority una autoridad that God has placed in you que Dios ha colocado dentro tuyo to work. para trabajar. And God doesn't have to perform every single time for you. Y no que Dios tenga que hacer las cosas todas las veces por ti. So we see this in Luke 24, Así que lo vemos esto en Lucas 24, where the two men from Emmaus, en el cual los dos hombres
en el camino de Maús, They journeyed with Jesus. viajaron con Jesús, They conversed with Jesus. conversaron con Jesús And eventually they recognized who Jesus is y finalmente reconocieron quién Jesús es, externally. externamente. What happened the moment when they realized who Jesus is? ¿Qué pasó en el momento que se dieron cuenta quién era Jesús? Jesus disappeared. Jesús desapareció. And the reason for that is Y la razón de eso es, Jesus doesn't want to be known externally anymore. Jesús no quiere llamarse ser conocido He externamente. wants to be known internally. Quiere ser conocido internamente. Amen. So sons of God are migrating Así que los hijos de Dios están migrando from where God has to perform externally for you desde un punto en el cual Dios tiene que desempeñar cosas externamente para ti, to where there's a knowledge en el cual hacia un lugar And en el an cual understanding un conocimiento y un entendimiento of who God is de quién Dios es in the inside of us. dentro nuestro. But very importantly, Pero muy importante, it is not the individual, no es el individuo, it's the corporate. sino es corporativo. That is Zion. Eso es Sion. That is Sion. Eso es Sion. That's how we now can understand when we read scriptures about Sion. Es Zion. ahí que podemos entender cuando leemos escrituras sobre Sion. We know it's us, Sabemos que somos nosotros, but us as the corporate. pero nosotros como corporativos. So sons are migrating to this position Así que los hijos están migrando hacia esa posición when their true identity is established. en la cual la verdadera identidad de ellos es establecida. For Ben always say, Paven siempre dice, poverty is not a money issue. la pobreza no es un asunto de dinero, It's an identity problem. sino es un problema de identidad. You see, all our problems will go away Todos nuestros problemas desaparecerán if we know who we are. si sabemos quién somos. Amen. Amén. And that's why we need to understand and sit under doctrine. Por eso necesitamos entender y sentarnos bajo la doctrina. So the scripture says in Psalm 24 verse 1, La Escritura dice en el Salmo 24:1, the earth is the Lord's and its fullness. la tierra es del Señor y su plenitud. Amen. Amén. Can you say amen? ¿Puedes decir amén a Yes. esto? Sí, Thank you. gracias. Psalm 115 verse 16 Salmo 115, versículo 16, says the heavens are the Lord's, dice, los cielos son del Señor, but the earth he has given to man. pero la tierra le ha dado al hombre. But it sounds contradicting Suena contradictorio, because Psalm 24 says the earth is the Lord's. porque el Salmo 24 dice que la tierra es del Señor. Let me explain. Déjenme explicarlo. The ownership of the earth is God's. La propiedad de la tierra le pertenece a Dios. The custodianship is us. La custodia es nuestra. Amen. Amén. So God hasn't given us ownership. Dios no nos ha dado la propiedad. See, Christians always want ownership, Los cristianos siempre quieren ser dueños, but God wants to give us rulership. pero Dios quiere darnos gobierno. God wants to give us custodianship. Nos quiere dar custodia. God has given us stewardship over the earth, Nos quiere dar mayordomía sobre la tierra. not ownership. No propiedad de dueños. We need to understand this. Necesitamos entenderlo. The ownership of everything is God's, El dueño de todo es Dios, but the stewardship he has given to man. pero la mayordomía se la ha dado al hombre. But who is this man that Pero he's ¿quién given to? es este hombre? Is it everybody? ¿Son todos? Is it all human beings? ¿Son todos los seres humanos? No. No, Because if we look at the world today, porque si usted mira el mundo hoy, it's not a good place. no es un buen lugar, Because there haven't been custodianship. porque There hasn't been custodianship. no hubo custodia. So this man that has custodianship has been given to Este hombre a quien se le ha dado custodia is a matured corporate son. es un hijo maduro corporativo, The son that qualifies for the inheritance. el hijo que califica para la herencia, The inheritance of rulership, la herencia de gobierno, of dominion, de dominio, of authority. de autoridad. This man that the creation is waiting to be revealed. Este hombre es aquel que la creación está esperando que sea revelado. Genesis 1:28 Génesis 1:28 says, "Be faithful and increase dice, sed fiel e incrementad and fill the earth, y llenen la tierra, subdue it sojúguenla and rule over it." y gobiernen sobre So ella. that mandate has never changed. Ese mandato nunca ha cambiado. Can you see that is always God's plan? It has Pueden ver que always, siempre fue el plan de Dios, it's always been God's plan siempre fue el plan de Dios for us to rule. que nosotros gobernáramos. Amen. Amén. God never changes his mind. Dios nunca cambia su manera de pensar. We need to grow to the position that we attain the rulership. Nosotros necesitamos crecer a la posición de lograr el gobierno. But it can only legally happen
Pero solo puede suceder legalmente where the corporate mature son cuando el hijo maduro corporativo is present. esté presente. For the church to exercise its dominion and rulership, Para que la iglesia ejercite su dominio y gobierno, the demand is to be mature. entonces hay una demanda de ser maduro. God is not going to give authority to immature people. Dios no le va a dar autoridad a un pueblo inmaduro. Can you imagine that? ¿Se pueden imaginar eso? Chaos. Caos. Amen. Amén. So God can only legally give a rulership and authority to a mature son. Dios solamente puede dar legalmente autoridad a un hijo maduro. Now you can write the following down. Puede escribir lo siguiente. For us as sons of God, Para nosotros como hijos de Dios, maturity is not optional. la madurez no es opcional, It's a requirement. es un requerimiento, It's a demand. es una demanda. We cannot just float through life No podemos flotar en la vida and not react y no reaccionar and not be responsible. y no ser responsables. What is the definition of responsibility? ¿Cuál es la definición de responsabilidad? It's the ability to respond. Es la habilidad de responder. So after this week, Así que después de esta semana, with the word that we received, con la palabra que usted ha recibido, the question is, la pregunta es, how are you going to respond? ¿cómo va a responder? How do we respond? ¿Cómo respondemos? that will gauge your maturity. Eso va a ganar nuestra madurez. Or do we go home Cuando nos vayamos a casa and tell people how blessed we were y le digamos a la gente cuán bendecidos fuimos and just forget what God was saying? y nos olvidemos de lo que Dios dijo. You see, the word places a demand on us. Ven, la palabra coloca una demanda en nosotros. And that's why I'm saying maturity is not optional. Por eso estoy diciendo, la madurez no es opcional. You see, if we want to grow to that point Si queremos crecer hasta ese punto where we exercise rulership, en el cual ejercitamos gobierno, we have to take personal responsibility. tenemos que tomar responsabilidades personales. Although rulership is given corporately, Aunque el gobierno ha sido dado corporativamente, responsibility is personal. la responsabilidad es personal. Amen. Amén. So first we have to receive this word. Primero tenemos que recibir esta palabra. And there's one testimony I have about the South American people. Y hay un testimonio sobre cómo Dios lo está haciendo con los gente de Sudamérica. They got a capacity to receive the word. Es que tienen una capacidad de recibir la palabra. See, a lot of people ask me, Kuni, why do you go to South America? Muchos me preguntan, Kuni, ¿por qué vas a Sudamérica? Why don't you? There's a lot of people in South Africa that also needs this word. ¿Por qué no te rodeas con sudafricanos que también necesitan esta palabra? Well, it's easy. Yo le digo, es fácil, There's a people in South America that's hungry for the word. porque hay un pueblo en Sudamérica que tiene hambre de la palabra. And that's why God is sending us here. Por eso Dios nos está enviando. Amen. So to receive the word Así que para recibir la palabra is the first step es el primer paso of responsibility. de la responsabilidad. The next step is obedience to the word. El próximo paso es la obediencia a la palabra. And you know, there's doctrine for all of these things that I'm telling you. Ah, Doctrine. y ustedes saben que hay doctrina para todas estas cosas que estoy diciendo. If you don't know how to be obedient, Si usted no sabe cómo ser obediente, get the doctrine on obedience. consiga la doctrina de la obediencia Find out how. y sepa cómo conseguirla. Amen. The scripture says, study to show yourself approved. La Biblia dice, estudia para mostrarte a ti mismo aprobado. Get the doctrine on obedience, Consiga la doctrina de la obediencia, study it, estúdiela and then it's easy. y luego es fácil. You become obedient. Se va a volver obediente. Amén. Amén. So the issue of today with the church Así que el asunto de hoy con la iglesia is immaturity. es la inmadurez. Immaturity speaks of a lack of identity. La inmadurez habla de una falta de identidad. Amen. Amén. So God is telling us who we are. Así que Dios nos está diciendo quiénes somos. God is sending His word to tell us who we are. Dios está enviando su palabra para decirnos quiénes You somos. see, we have to see ourselves in Scripture. Tenemos que vernos a nosotros mismos en las Escrituras. 2 Corinthians 3 verse 18. 2 Corintios 3, versículo 18. As we behold in this mirror, Al mirar en este espejo, what mirror? ¿qué espejo? The word of God. La palabra de Dios. We are changed. Somos cambiados. We are changed. Somos cambiados. So this weekend we see Zion, the Zion Company, Así que como Sion, como the compañía, city, the somos Holy liberados, Jerusalem. como la Jerusalén and we see celestial. ourselves in that. Nos vemos en eso. And the more we see ourselves in it, the more we become that. Y cuanto más nos vemos en eso, de esa manera, más nos volvemos eso. So identity is the key thing.
Así que la identidad es el punto clave. In Matthew 24, verse 19, Así que en Mateo 24, versículo 19, Jesus says to the people, Jesús le dice a la gente, "Woe to those mothers hay de aquellas madres who are feeding babies in those days." que estén amamantando a los niños en esos días. It speaks of churches Está hablando de las iglesias, Mothers. madres, who keep their people in immaturity. que mantienen a su gente en inmadurez. So the demand is on church leaders Así que la demanda es en líderes de las iglesias to take their people to maturity. que lleven a su gente a la madurez. Amen. Amén. God is placing that demand on us as fathers Dios está colocando esa demanda en nosotros como padres to make sure that your people are led to maturity. para asegurarse que la gente sea guiada hacia la madurez. God requires his people to be mature. Dios requiere que su gente sea madura. That's why he's given the fivefold ministry, Por eso nos ha dado el ministerio quíntuple. is to equip the saints, Es para equipar a los santos. not to win souls, No para ganar almas, but to equip the saints. sino para equipar a los santos. Saints do need to be equipped. Los santos necesitan estar equipados. And I can genuinely testify over the last 10 years, Y puedo personalmente testificar sobre los últimos 10 años we could see the equipping of the saints in South America. que hemos visto el equipamiento de los santos en Sudamérica. We could see the growth Hemos visto el crecimiento and the maturity y la madurez and the birth y el nacimiento and the erection of the corporate son. y el levantamiento del hijo corporativo. But the next phase is coming. Pero la próxima fase viene. Prepare yourselves. Prepárese. Start to travel. Comience a viajar. Amen. Amén. The nations are waiting. Las naciones esperan. So where leaders becomes fathers, Entonces, si nosotros, where leaders becomes cuando fathers, los líderes se convierten en padres, children become sons. los niños se vuelven hijos. Can you see the difference? ¿Puede ver la diferencia? So where there's leaders in the church, Cuando hay líderes en la iglesia, you have children. tenemos niños. Where there's fathers, Cuando hay padres, you have sons. tenemos hijos. So there's a migration for both. Así que hay una migración para ambos. As we as the church wants to change anything, Si nosotros como iglesia queremos cambiar algo, we have to be a people of influence. tenemos que ser un pueblo de We influencia. have to have dominion. Tenemos que tener dominio. We have to have authority. Tenemos que tener autoridad. We have to have weight. Tenemos que tener peso. We have to have money. Tenemos que tener dinero. We have to have common grace. Tenemos que tener gracia común. You understand that? ¿Lo entienden? So if we want to change anything, Si queremos cambiar algo, we have to be that people. tenemos que ser ese pueblo. Otherwise, we will just have church. Si no, solamente tendremos iglesia. Amen. Amén. So God has not given us ownership. Así que Dios no nos ha dado propiedad, He's given us rulership. sino gobierno. The earth is the Lord's. La tierra es del Señor, The heavens is the Lord's, perdón, los cielos es del Señor, but the heavens is given to man. pero Sorry, la tierra se la ha dado al the hombre. earth is given to man. Sorry, thank you. So we see whenever there's calamity on the earth, Vemos que siempre que haya calamidad en la tierra and when there's disaster, y cuando hay desastre, what's the first comment people normally make? ¿qué hace normalmente la gente común? Do you know? ¿Saben? Where was God? ¿Dónde estaba Dios? Dice. Amen. God is saying, no, where were you? Y Dios te dice, no, ¿dónde estabas tú? See, creation is waiting for the sons. La creación está esperando a los hijos. Don't ask, where was God? En otras palabras, ¿dónde estaba Dios? God says, I've given all authority to you. Dios te dice, Dominion. te ha dado todo a ti, Rulership. dominio, gobierno. You see, but fortunately, Pero afortunadamente there's a company. hay una compañía, There's a people. hay un pueblo, There's a remnant hay un remanente that is God is busy raising up. que Dios está muy ocupado en levantar, That has the authority. que tiene la autoridad, That will become the example. que se volverán un ejemplo, That will be the pattern que se volverán en el patrón of what God is doing in the earth. de lo que Dios está haciendo en la tierra. Amen. Amén. So people always shift blame. La gente Shifts blame. culpa, se mueve hacia la culpa. Immature people don't take personal responsibility. La gente inmadura no toma responsabilidad personal. You see, if they can't blame God, Si no pueden culpar a Dios, they blame the devil. culpan al diablo. Amen. Amén. So it's always the devil. Siempre es el diablo. But God has given us rulership over the devil. Pero Dios nos ha dado gobierno sobre el diablo. You see, if I always have an excuse, Si yo siempre tengo una excusa, I will never change. nunca voy a cambiar. Because I've got an excuse. Porque tengo una excusa. Kan 'n bietjie water kry? So we always have
if we always blame something else, Si siempre culpamos a otro, we will never change. nunca cambiaremos. Because we can blame something, Porque isn't it? podemos culpar a alguien. So, Matthew 28, verse 18, Jesus is saying, Así que en Mateo 28, versículo 18 dice, He says, all authority in heaven and on earth has been given me. toda autoridad en los cielos y la tierra me ha sido dada. So we got no excuse. Así que no tenemos excusa. We can't blame the devil anymore. No podemos culpar al diablo ya más. Because we know we're in Christ, Porque sabemos que estamos en Cristo. Christ the head, Cristo es la cabeza. we Christ the body. Nosotros somos Cristo el cuerpo. It's the unity that Pastor Rolf spoke about. So the same authority Jesus had. Es la unidad de la cual Pastor Ralph habló, la misma unidad que tuvo Cristo. Amen. Amén. That's good news. Esas son buenas noticias. So from today, Así que desde hoy en adelante, we can never blame the devil anymore. nunca más podemos culpar al diablo. Because we got rulership. Porque tenemos gobierno. So 1 John 4 verse 17 says, Primera Juan 4, versículo 17 dice, as he is, como Él es, so are we así somos nosotros in this world. en este mundo. Jesus is not in heaven, God is not in heaven and we are on earth and we're trying our best. No es que Dios esté en el cielo y nosotros en la tierra y nosotros intentemos lo mejor, Scripture says as he is, sino que la Escritura dice tal como Él es, not as he was. no como Él era. He is still. Él todavía es. He's in us. Él está en nosotros. He's in a people, Él está en un pueblo, in a company. en una compañía. And as he is, so are we. Tal como Él es, así somos We are not nosotros. alone. No estamos solos. So we have to conclude Tenemos que concluir that all and the same authority que todos tenemos la misma autoridad that Jesus had, que tenía Jesús. we have also. Nosotros también la tenemos. Amen. Amén. And that's good news. Y esas son buenas noticias. So we have authority and dominion over the devil. Así que tenemos autoridad y dominio sobre el diablo. Amen. Amén. So to know God is not the real big issue anymore. Así que conocer a Dios ya no es más el gran asunto. See, the issue is not for us to know who God is. El asunto no es llegar a conocer quién Dios es. You see, the Bible says La Biblia dice that the demons also know who God is que los demonios también saben quién Dios es and they tremble. y tiemblan. The difference between us and the demons, La diferencia entre nosotros y los demonios they tremble. es que ellos tiemblan. What is the issue? ¿Cuál es el asunto? It's to know who God is in me. Es saber quién Dios es en mí. You see, that's the difference. Esa es la diferencia. You see, as long as the devil can keep us busy En tanto que el diablo nos pueda mantener ocupados and trying to figure out who God is, y tratar de resolver o imaginar quién Dios es, we are blind to who He is in me. somos ciegos a quién Él es en mí. So that is where identity comes in. Así, ahí entra el tema de la identidad. We need to know and understand Necesitamos entender y saber that God is in us, que Dios está en nosotros. and that is our true identity. Y esa es nuestra verdadera identidad. You see, sometimes we behave like children. Muchas veces algunas veces nos comportamos como niños. So some hotels, when you go to hotels, they tell you children stays for free. A veces cuando va al hotel, dicen los niños están gratuitamente. So I tell them, I'll behave like a child and then I'll stay for free. Yo le digo, me voy a comportar como un niño, así quedo gratuito también yo. So sometimes Gratis. we behave like children. A veces nos comportamos como niños, But ultimately, pero finalmente our true identity nuestra verdadera identidad is the Christ in me. es Cristo en mí. Colossians 1 verse 27, Colosenses 1, versículo 27, Paul writes, he says, it's Christ in you, the hope of glory. Pablo escribe y dice, Cristo en ti, esperanza de gloria. And Pastor Randolph explained to us what that glory is. Y Pastor Randolph habló de qué es la gloria. So it is that knowledge of who Christ is, that understanding, Es ese conocimiento, ese entendimiento de quién Dios es, that produces the glory. que produce la gloria. So it is from this position Así que es desde esta posición and identity que la identidad, that we need to deal with certain things. que tenemos que tratar con ciertas cosas. Amen. So the scripture gives us certain direction, Así que la Escritura nos da ciertas directivas how to deal with things. de cómo tratar con las You cosas. see, in the previous season, En la estación previa, on a Sunday morning service, y en las reuniones de los domingos por la mañana, Sister Mildred will come to the front. ah, Sister Mildred, la hermanita Mommeret vendrá al frente. do you have Sister Mildred here? Tiene a la hermanita Mommeret And she will testify y ella va a to testificar the congregation a la congregación how she trusted God for money. cómo confió en Dios por dinero, And then the next day she went to a post box. y luego ella va The post box.
¿Cajero automático? Do you have post boxes? Después va a un correo postal To the post box, and there she found the envelope y va a encontrar un sobrecito with the money. con dinero. And she would testify, and people will clap hands. Y va a testificar y la gente se va a poner a aplaudir. What a wonderful testimony. Qué maravilloso testimonio. So the Monday morning, Así que el lunes a la mañana, all the Christians are at the post box. todos los cristianos están ahí en el buzón postal. Looking for the envelopes. Yeah. Amen. So God is not performing miracles anymore. Dios no está desarrollando ya más Well, milagros. God is performing miracles. Está desarrollando milagros. But for a mature people, Pero para gente madura, we don't live there anymore. no vivimos ahí ya más. We understand something of a higher dimension. Entendemos algo de una dimensión más alta. Amen. Amén. Do you understand? I mean, am I making myself at least clear as far as that is concerned? Me estoy dando a entender. Amen. So God wants us to fulfill our original mandate. Dios quiere que nosotros cumplamos nuestro mandato original. In the context of all of this, En el contexto de todo esto, the scripture says in Philippians 2 verse 12, las escrituras dicen en Filipenses 2:12, work out your own salvation. trabaja en tu propia salvación. Why would Paul write that to the Philippians? ¿Por qué Pablo escribiría esto a los filipenses? We understand this is not the messianic salvation grace that he's talking about. Él no está hablando de una salvación de gracia mesiánica, Because working out your own salvation porque trabajar en tu propia salvación, in the context of being saved, en el contexto de ser salvo, only Jesus Christ can do for us. solo Jesucristo lo pudo hacer por nosotros. So Paul must be referring to something different here. Amen. Así que Pablo se debe estar refiriendo a algo diferente aquí. So if you look at the word salvation, Si usted mira la palabra salvación, it's the word soteria. es la palabra soteria. Have you heard of that word before? ¿Ha escuchado esa palabra antes? It's got fantastic meaning. Tiene significados fantásticos. So it means delivery from your enemies. Significa liberación del enemigo. So let me translate for you. Déjenme traducírselo. Work out your own delivery from your enemies. Trabaje en su propia liberación del enemigo, Isn't that good news? de los enemigos. ¿No es Amen. maravilloso? This is not humanistic. Esto no es humanismo. This is not trying out of your own effort. Esto no es tratar con tu propio esfuerzo. This is not something that you do out of your own. No es algo que hagas con tu esfuerzo propio. This is the in Christ position. Esta es la posición en Cristo. Because we are in Him, Porque estamos en Él, we can work out our own deliverance from our enemies. podemos esforzarnos en trabajar en nuestra propia liberación de nuestros enemigos. Not your enemy who is your boss on Monday morning. No el enemigo de tu jefe el lunes a la mañana. Do you know who is your enemy? ¿Sabes cuál es tu enemigo? Bitterness. La amargura. Amen. Amén. Strife. La contienda. Envy. La envidia. Twist. What is twist? Quarrels. Las peleas. Poverty. La pobreza. Work it out. Trabaja en eso. God is telling us, work out your own soteria. Dios está diciendo, trabaja en tu propia soteria. Soteria also means safety, Soteria también significa seguridad, health, salud, preservation, preservación, the sum of all benefits. la suma de todos los beneficios. How can you work out the sum of all benefits? ¿Cómo podemos trabajar, esforzarnos en la suma de todos los beneficios? If you have the mind of Christ, Si tienes la mente de Cristo, God will allow us to work it out. Dios nos va a permitir que trabajemos en eso. And then it means blessing. También significa bendición. You see, we don't have to ask God to bless us anymore. No tenemos que jamás pedirle a Dios que nos bendiga. That was a good place to say amen. Era un buen lugar para decir amén ahí. You see, we can resolve to stop asking God to bless us. Tenemos que resolver en no seguir pidiéndole a Dios que nos bendiga. Because we can work it out ourselves. Porque lo podemos trabajar nosotros mismos esto. But remember, it's not a humanistic thing. Pero recuerden, no es algo humanístico. God will give us a strategy. Dios nos dará la estrategia, God will give us the wisdom. nos dará la sabiduría, God will show us the way. nos mostrará el camino, God will open up doors. va a abrir puertas, God will close doors. va a cerrar puertas. Thank you, God, for that. Gracias a Dios por esto. Amen. Amén. So God will navigate us through in life. Así que Dios nos va a manejar de esta forma a través de la vida. So that whatever blessing needs to come to me, Para que cualquier bendición que necesite venir a mí, will come to me. va a venir. I don't have to strive for it. No tendré que luchar por eso. See, the Bible says goodness and mercy
La Biblia dice, el bien y la misericordia shall follow me. solo me seguirán. I don't have to chase after it No tengo que andar persiguiéndolas, because it will follow me. porque me seguirán. Not sometimes, No algunas veces, all the days of my sino life. todos los días de mi vida. So as you can see, the position that we attain in Christ. Así que usted puede ver la posición que logramos en Cristo. Amen. Amén. So because we know who we are in Christ, A causa de que sabemos quiénes somos en Cristo, we can work out our own soteria. podemos trabajar en nuestra propia soteria. We can work out our own blessing. Podemos trabajar en nuestra propia bendición. And you will have to work it out. Y la tenemos que trabajar o ejercitar. So work out means you have to go and apply your mind. Esto de trabajar o ejercitarla tiene que ver con aplicar tu mente. Amen. Amén. The mind of Christ which we've received. La mente de Cristo que has recibido. There's certain things God requires from us. Hay ciertas cosas que Dios requiere de nosotros, And as we walk in those things, pero al caminar en esas cosas we obtain wisdom. obtenemos sabiduría. It's always from a position of rest. Siempre es desde una posición de reposo. It is the greatest position to have in your life. Es la mayor posición que puedas tener en tu vida. It's a position of peace Es una posición de paz, where you don't have to strive for your life. que no tienes que luchar por tu You don't vida. have to worry about things in your life. No tienes que preocuparte por las cosas en tu vida. So Exodus 14 verse 15, Así que Éxodo 14, versículo 15, Moses is standing in front of the Red Sea. Moisés está parado enfrente del Mar Rojo, Major crisis. una importante crisis. He's got how many Jews? 1.2 million. ¿Cuántos judíos? 20 million. He's got many million Jews Tiene muchos millones de judíos with him. con él. He just convinced them to leave Egypt. Lo están convenciendo de dejar Egipto He promised them the promised land. y les prometió la tierra prometida. He even said, God said to me. Y también les dijo, Dios dijo. And here they come in front of the Red Sea. Y acá están enfrente al Mar Rojo. Can you imagine that disappointment? ¿Se pueden imaginar esta desilusión? And Moses got no idea how to solve this problem. Y Moisés no tiene ni idea de cómo solucionar este problema. All that he knows is there's now moeilikheid. There's now trouble. Trouble. There's trouble. Problemas. Todo lo que conoce es que tiene un problema delante de él. So he started praying to God, Así que comienza a orar a Dios, like any good Christian. como todo buen cristiano. And how does God answer him? ¿Y qué le responde Dios? Why are you praying? ¿Por qué estás orando? Why are you crying to me? ¿Por qué me estás clamando? What do you have in your hand? ¿Qué tienes en tu mano? Use it. Úsalo. The same staff I gave you La misma vara que te he dado, back at the bush. allá en los arbustos, What do you have en in la your hand? zarza, ¿qué tienes ahora en tu mano? Open the sea. Abre el mar. You see? ¿Lo ven? So God's given him practical wisdom. Dios le ha dado una sabiduría práctica. So God asking you and me, Dios está preguntando a ti y a mí, what do you have in your hand? ¿qué tienes en tu mano? What has God given you? ¿Qué te ha dado Dios? How do you deal with major challenges in your life? ¿Cómo tratas con los desafíos importantes en tu vida? Major obstacles. Obstáculos importantes. You use what God has given you. Tú usas lo que Dios te ha dado. In this case, the prayer meeting didn't help him. Ya, en este caso, la reunión de oración no te va a ayudar. The WhatsApp group didn't help. El grupo de WhatsApp no te va a ayudar. God just said to him, use what's in your hand. Dios solo le dice, usa lo que tienes en tu mano. So, you know, the Christians can become very spooky, Así que las preguntas se pueden volver muy espiritualoides, very religious. muy religiosas. Pastor Rolf spoke yesterday of the illogical mindset. Pastor Ralph habló ayer de la mente ilógica. You see, religion will make you illogical. La religión te hará ilógico. So scratch out everything that you know from the past Así que aléjate de todo lo que conoces del pasado, about religion. de la religión. Let God renew your mind. Que Dios libere tu mente. Let God bring you in the newness, Que Dios te traiga a la novedad in the corporate sun. en el Hijo And corporativo. you'll find and you'll discover Que vas a descubrir y encontrar y descubrir a new life in Christ. una nueva vida en Cristo. You'll be revitalized. Vas a ser revitalizado. You'll find a new journey in God. Y vas a encontrar un nuevo viaje en Dios. You will find an excited God. Vas a encontrar un Dios emocionante. You'll find your life to be very excited. Vas a encontrar tu vida muy emocionante. Amen. Amén. So Ecclesiastes 7 verse 16 says, Así que Eclesiastés 7, versículo 16 dice, do not be overly righteous. no sean ampliamente
justos, nor be overly wise. tampoco ampliamente sabios. Why should you destroy yourself? ¿Por qué deberías destruirte a ti mismo? Amen. Amén. So don't be spooky. No seas espiritualoide, está What diciendo. do you have in your mind, in your hand? ¿Qué tienes en tu mano? So if we are not equipped, Si no estás equipado, and if we're not equipped and we don't grow to maturity, si no estás equipado y no creces en madurez, we stagnate. nos estancamos. That's what I'm saying. It's not optional. Por eso estoy diciendo que no es opcional. So what happens if you stagnate? ¿Qué sucede si te estancas? You become weak. Te vuelves débil. So we need to work out our own soteria Así que tenemos que esforzarnos en nuestra propia soteria to solve our own problems para resolver nuestros propios problemas. with the wisdom of God. Con la sabiduría de Dios. We can make plans. Tenemos que hacer planes. We can take up our authority. Tenemos que tomar nuestra autoridad. We can walk in our Y inheritance. tenemos que caminar en nuestra herencia. But it requires personal responsibility. Pero requiere responsabilidad personal. Sometimes you need common sense. A veces vas a necesitar sentido común. In 1 Timothy 1 verse 7, En 1 Timoteo 1:7 God says He's given us common sense. dice que Dios nos ha dado sentido común. Some people still need to discover it. Algunas personas necesitan descubrirlo todavía. But common sense, common grace. Pero sentido común, gracia común. You see, as mature people, Como gente madura, there's certain things that God just allows us to handle hay ciertas cosas que Dios nos permite que manejemos and to work through it. y que nos esforcemos en ellas. Amen. Amén. And then there's also, as I mentioned earlier, Como he mencionado antes, también está, this position is a position esta posición es una posición where there's absence of strife. en la cual hay ausencia de contienda. Because strife will weaken you as well. Porque la contienda también puede debilitarte. Strife will cause you to be poor. La contienda te hará pobre. See, strife is an enemy. La contienda es un enemigo. So in Judges 6, Así que en Jueces 6 we read about the story of Gideon. leemos la historia de Gedeón And we read about the Israelites being very poor. y leemos que los israelitas eran muy pobres. They were so poor, Estaban tan pobres they slept in ditches made in the ground. que estaban ahí en pozos hechos en el suelo. Now that's poor. Eso es pobres. So what caused them to be so poor? ¿Qué causó que ellos fueran tan pobres? The scripture says it was the Midianites. La escritura dice que fueron los madianitas. And Midianites means strife. Las madianitas significan contienda. So we need to deal with strife in our life. Necesitamos tratar con la contienda en nuestras vidas. We have to deal with any unresolved issues. Tenemos que tratar con cualquier asunto sin resolver. Bitterness is an issue. La amargura es un asunto. Pastor Randall spoke about bitterness yesterday. El pastor Randolph habló sobre la amargura ayer. We need to deal with it. Tenemos que tratar con ella. A mature son knows how to deal with these things. Y los hijos maduros necesitan saber cómo tratar con estas cosas. In Genesis 41 verse 51, En Génesis 41, versículo 51, Joseph knew how to deal with bitterness. José supo cómo tratar con la amargura. He called his firstborn son Él llamó a su hijo primogénito Manasseh, Manasés, which means God let me forget my troubles. que significa Dios me permitió olvidarme de mis problemas. Do you want to get a key for how to deal with issues in your life? ¿Quieres obtener una llave para saber cómo tratar con estos asuntos en tu vida? Be connected to grace. Conectate a gracia. You have to be connected to a grace carrier. Tenés que conectarte a un portador de gracia. So mature sons know how to access grace, Así que los hijos maduros necesitan saber cómo acceder a la gracia to be correctly aligned. para estar de manera correctamente alineados. So if you go to the shopping center Si vas al shopping and the center door is closed, y la puerta está cerrada, you stand there, te paras ahí you say, door open, y le dices, puerta, ábrete, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Does the door open? ¿Se va a abrir la puerta? No. No. You can stamp your feet. Te tienes que ponerte de pie You can throw oil, anoint the place. y puedes ponerte a ungir el lugar. You can do spiritual warfare. Puedes hacer guerra espiritual. Door's not going to open. La puerta no se va a abrir. Only when you walk closer Solo cuando caminas cerca de ella and the infrared light y la luz infrarroja picks you up, te captura, the te doors, toma, the doors open and you can walk in. las puertas se abren y puedes entrar. So you have to be connected to grace. Tienes que estar conectado a la You gracia. have to be correctly aligned. Tienes que estar correctamente alineados. So how do you connect to grace? ¿Cómo te conectas con la gracia? You come under grace. Te pones bajo la gracia. Amen. Amén. So the oil flew down from the beard of Aaron
La aceite fluía desde la vara de Aarón hacia abajo. So you have to be under the grace of Aaron. Tienes que estar bajo la gracia de Aarón. And then the scripture says, there God commands his blessing. Y luego la escritura dice, allí Dios manda su bendición. The place of commanded blessing. El lugar de una bendición, So you can de pray. mandato, de So envío. you can pray for blessings, Puedes orar por las bendiciones or you can just be at the right place. o puedes estar solamente en el lugar correcto And then blessings come to you. y la bendición vendrá. So if you're correctly aligned, Si estás correctamente alineado, God commands his blessing there. Dios envía su bendición allí. Amen. Amén. So how to deal with unresolved issues Así que cómo tratar con asuntos sin resolver is to be correctly aligned. es estar correctamente alineados. Then the next thing the Bible says, Ahora, lo próximo que la Biblia dice sanctify yourself. es santifícate a ti mismo. Your pastor can't sanctify you. Tu pastor no puede santificarte, You have to do it yourself. lo tienes que hacer tú mismo. A mature son knows how to sanctify himself. Un hijo maduro sabe cómo santificarse a sí mismo. In Joshua 3 verse 5, En Josué 3:5, Joshua commanded the people saying, Josué le mandó a la gente diciendo, sanctify yourself. santifíquense a ustedes mismos. Why? ¿Por qué? For tomorrow Porque- God will do amazing things. Porque mañana Dios hará cosas asombrosas. Do you want to see God do amazing things? ¿Quiere ver usted a Dios hacer cosas asombrosas? Sanctify yourself. Santifíquese a usted mismo. I don't have enough time to explain or elaborate on sanctification, No tengo suficiente tiempo para explicar o elaborar sobre la santificación, but there's doctrine on it. pero hay doctrina sobre eso. You have to sanctify yourself. Tiene que santificarse a usted mismo, Work out your own salvation. esforzarse en su propia salvación. If you want to see God, Si quiere ver a Dios, Scripture says those that are pure in heart, la escritura dice aquellos que son puros en su corazón they will see God. verán a Dios. Amen. Amén. The next thing the Bible says, Lo próximo que la Biblia dice, humble yourself. humíllate a ti mismo. This is a trademark of a mature son. Esta es un rasgo característico de un hijo maduro. Without being humble, Sin ser maduro, we're going to go nowhere. no vamos a ir a ninguna parte. If we Manso. are prideful Si somos orgullosos and we are boasting y estamos alardeando and we have inflated self-esteem, y inflamos nuestra propia autoestima, we'll end up frustrated. vamos a terminar frustrados. We have to learn how to humble yourself. Tenemos que aprender a humillarnos a nosotros mismos. So James 4 verse 10 says, Así que Santiago 4 verse 10, 4:10 dice, in the Amplified Bible, en la Biblia amplificada, it says, humble yourself in the sight of the Lord, humíllense a ustedes mismos en la vista del Señor, and he will lift you up, y Él los elevará, and he will make your life significant. y Él hará de sus vidas significativas. Who wants a significant life? ¿Cuántos quieren una vida significativa? Humble yourself. Humíllense a ustedes mismos. Amen. Amén. Don't rebuke the devil. No reprenda al diablo, Humble yourself. humíllese a usted mismo. A mature son knows how to humble yourself. Un hijo maduro sabe cómo humillarse a sí mismo. Amen. Amén. So let's move on. The next one, Corramos hacia lo próximo. Lo próximo, the Bible says, study to show yourself approved. la Biblia dice, estudia para presentarte a ti mismo aprobado. So this is a trademark of a mature son. Esta es una marca característica de un hijo maduro. He studies. Estudia. You study the doctrine. Estudia la doctrina. You won't survive just going to church on a Sunday. Usted no va a sobrevivir por solo ir a la iglesia los domingos. The scripture says, study to show yourself approved. La escritura dice, estudia para presentarte a ti aprobado. Nobody can study for you. Nadie puede estudiar por ti. You have to do it Tú lo tienes que hacer yourself. tú mismo. Personal responsibility. Responsabilidad personal. So we have to be students of the word. Tenemos que ser estudiantes de la palabra. It's like Martinez when he shared yesterday on the mantle of Joseph. Es como Patinus que compartió ayer sobre el manto de José. Phenomenal stuff. Algo fenomenal. Where did he get it? ¿De dónde lo recibió? He had to study. Tuvo que He estudiar. had to sit under the word. Tuvo que sentarse bajo la palabra. And that's how you receive the word. And Y ahí- that word qualifies us to be approved. Y ahí la palabra te califica para ser aprobado. So how do you become a doctor if you want to become a medical doctor? How do you become a doctor? ¿Cómo te vuelves un doctor? ¿Cómo te conviertes en un doctor? You have to study to become a doctor. Tienes que estudiar para convertirte en un doctor. See, I can't wake up tomorrow and decide I'm a doctor.
No puedo levantarme mañana y decidir soy doctor. I had to study for a doctor. Tengo que estudiar para ser doctor. And to become a doctor, there's a curriculum. Y para convertirme en un doctor hay un currículum. So you have to study the curriculum. Tengo que estudiar ese currículum. And then you become a doctor. Y luego me convierto en un doctor. You don't become an engineer after you studied for being a doctor. No te conviertes en un ingeniero por haber estudiado como medicina. So this season has got a curriculum. Esta estación tiene un currículum. It's called the Apostles' Doctrine. Es la doctrina de los apóstoles. You see, so many people preach their own stuff. Tanta gente predica lo suyo. Acts 2:42 Hechos 2:42 says they continued steadfast dice que perseveraban continuamente in the doctrine of the apostles. en la doctrina de los apóstoles. So if you got your own local house Si tienes tu propia casa local and there's an apostle, y hay un apóstol, a true apostle of God, un verdadero apóstol de Dios, go find out what's his doctrine. ve y descubre cuál es su doctrina Preach that in your house. y predícala en tu casa. Amen. Amén. So there's a curriculum. Hay un currículum. So God is bringing that curriculum to us. Dios está trayendo ese currículum a And you have to nosotros. study that curriculum. Tenemos que estudiar ese currículum. So the other day a pastor came to me El otro día un apóstol vino a mí and he says to me he's got a problem in his church. y me dijo que tenía un problema en su iglesia. The people don't come to church. La gente no viene a la iglesia. So I said to him, yeah, but it's your problem. You are the problem. Y yo le dije, tú eres el problema. You Amen. Amén. You are the problem. Tú eres el problema. You have to teach people to come out to church on a Sunday. Tienes que enseñarle a la gente que venga el domingo a la You iglesia. have to tell them. Tienes que decirles. You have to place the demand on them. Tienes que ponerles una demanda. So people don't tithe Si la gente no diezma, because they haven't got the doctrine about giving. no conocen la doctrina sobre dar. They don't give first fruits. No dan primicias, They don't give offerings no dan ofrendas, because they don't have the doctrine. porque no tienen la doctrina. Teach them that. Enséñaselas. Remember, many years ago, Recuerdan muchos años atrás, we only had the doctrine of tithing. teníamos la doctrina de diezmos. We hadn't had the doctrine of first fruits and offerings. No teníamos tampoco la doctrina de primicias y ofrendas. Only after we got the doctrine, Luego, después de recibir la doctrina, we start doing it. comenzamos a hacerlo. Amen. Amén. So you have to teach your people. Tienes que enseñar a tu Come to gente church on a Sunday. que venga a la iglesia los domingos. I've now seen with my one son that I have. Lo he visto con un hijo que tengo. Sometimes I had to repeat things 11 times. A veces hay que repetirle cosas 11 veces Then they, yeah. y luego las oye. The next thing the Bible says, Lo próximo que dice la Biblia, and I'm closing with this, y estoy cerrando con esto, it says, strengthen yourself. dice, fortalécete a ti mismo. Sorry, I'm not closing with this. I'm closing with the next one. Perdón, no estoy cerrando con esto, sino con el próximo. Strengthen yourself. Fortalécete a ti mismo. So in 1 Samuel 30, 1 Samuel 30 we see David and his men suffered defeat at Ziklag. dice que David y sus hombres sufrieron derrota en Ziklag. So the Amalekites raided their camp, Así que los amalecitas se rebelaron, se reunieron en el campamento, and took their wives and children captive perdón, hicieron como in prison. una emboscada en su campamento. Tomaron a las esposas y a los niños cautivos. Again, major disaster. Hay un desastre importante. I'm sure they were asking, where was God? Y estoy seguro que estarían preguntando, ¿dónde estaba Dios? Amen. Amén. And then the next thing they do, they blame the pastor for their problems. Y lo próximo que hicieron es culpar al pastor por los problemas de ellos. The Bible says the men rebelled against David and wanted to kill him. Dicen la Biblia que los hombres se rebelaron en contra de David y lo quisieron matar. And the scripture says David was greatly distressed. Y dice la Escritura que David estaba grandemente angustiado. But the Bible says, strengthen yourself. Pero la Biblia dice, fortalécete a ti mismo. So by the way, the word Amalekite means the dweller of the valley. Y a propósito, la palabra amalecita quiere decir el morador en el valle. It means depression. Significa depresión. So these are the words that raided the camp. Así que estos aquellos que hicieron esta emboscada en el campamento. But verse 6 says, Pero en el versículo 6 dice, David strengthened himself in the Lord. David se fortaleció a sí mismo en el Señor. A mature son knows how to strengthen himself Un hijo maduro sabe cómo fortalecerse a sí mismo in the face of great danger, en frente de gran peligro, of great distress. de gran angustia. Please note, Por favor, observe, David didn't call a prayer meeting. David no convocó a una reunión de oración. He didn't go for counseling. No
fue a buscar consejería. He strengthened himself in the Lord. Se fortaleció a sí mismo en el Señor. Sometimes we need to know how to strengthen ourselves in the Lord. Algunas veces necesitamos saber cómo fortalecernos en el Señor Acts nosotros mismos. 2:42, Hechos 2:42 doctrine will strengthen you. dice que la doctrina nos fortalecerá. Fellowship will strengthen you. El compañerismo nos fortalecerá. Breaking of bread will strengthen you. Y el partimiento del pan nos fortalecerá. Prayers will strengthen you. Las oraciones nos fortalecerán. Amen. Amén. So 1 John 4:4, Así que 1 Juan 4:4 greater is he dice, mayor es aquel that's in the world. que está en el mundo. Greater is he that's in me Mayor es aquel que está en mí than he que aquel that's in the world. que está en el mundo. So who's in the world? Así que ¿quién está en el mundo? It's me. Soy yo. See, this scripture has got nothing to do with the devil. Esta escritura no tiene nada que ver con el diablo. So Christ in me Cristo en mí is greater than me that has to face the issues of life. es mayor que yo que tengo que enfrentar los asuntos de la vida. Amen. Amén. Therefore I can strengthen myself in the Lord. Me tengo que fortalecer a mí mismo en el Señor. The demand is on us to know how to strengthen yourself. La demanda es en saber cómo fortalecerme a mí mismo en el Señor. You see, disappointment will cause you to be weak. La desilusión te va a hacer que seas débil. Joseph had great dreams and expectations of his future. José tenía grandes sueños y expectativas de su futuro. But the very next moment, Pero justo después de eso, he was staring at those stars estaba mirando las estrellas that he was dreaming about de las cuales había soñado from the bottom of a pit. desde la parte profunda del pozo. You see, God will give you great promises. Dios te va a dar grandes promesas, He will give you great word. te va a dar gran palabra. And the next moment, Y al próximo momento después, all hell breaks loose around you. todo el cielo se quiebra alrededor tuyo. And you find Todo yourself el in a infierno pit. se quiebra alrededor tuyo. Y te encuentras en un pozo. You see, disappointment will weaken you. La desilusión te va a debilitar. You need to know how to strengthen yourself. Necesitas aprender a fortalecerte. Okay, then the last one. Luego el último. The Bible says in Isaiah 52 verse 2, La Biblia dice en Isaías 52:2, shake yourself from the dust. sacúdete a ti mismo del polvo. Shake yourself from the dust. Sacúdete del polvo. So what is the dust? ¿Qué es el polvo? It's life circumstances. Son las circunstancias de la vida. Amen. Amén. So we need to know as mature sons Necesitamos saber como hijos maduros how to deal with life circumstances. cómo tratar con las circunstancias de la vida. We need to be able Necesitamos ser capaces, to deal with curveballs necesitamos ser capaces de tratar and surprises. con las sorpresas. You see, people generally live in fear. La gente generalmente vive en temor, People live in fear for their future. tienen temor de su futuro. The prophet Elijah El profeta Elías feared failure tuvo temor al fracaso after major success, después de grandes éxitos and he fled after receiving a WhatsApp from Jezebel. y huyó después de recibir un WhatsApp de Jezabel. Did you get that WhatsApp from the bank manager? Recibió ese WhatsApp del gerente del banco. So one WhatsApp from Jezebel De este WhatsApp de Jezabel caused Elijah to flee for his life. causó que Elías huyera por su vida Eventually he arrived at a place of no hope, y finalmente llegó a un lugar sin esperanza, with his head in the dust. con su cabeza en el polvo. And as Dr. Sagi says, Y como Dr. Segui dice, God accepted his resignation. Dios aceptó su renuncia Just because he didn't know solamente porque no sabía how to shake yourself from the dust. cómo sacudirse del polvo. Elijah's problem was El problema de Elías fue that he was isolated. que estaba aislado. He wasn't aware No estaba consciente o no era consciente of the 7,000 other men de los otros 7,000 hombres who didn't bend their knee to Baal. que no habían rendido sus rodillas a Baal. He was not connected to the body. No estaba conectado con el cuerpo. So great depression came on him. Así que gran depresión vino a él. So we need to work out our own salvation. Tenemos que esforzarnos en nuestra propia salvación. So we need to obey principles. Necesitamos obedecer a los principios. And then you will see a new life dawning on your life. Y luego entonces llegaremos en nuestras vidas. Amen. Llegaremos a esto en nuestras vidas. Thank you for listening. Gracias por escuchar. God bless you. Dios los bendiga. And it's looking forward to the rest of the afternoon and the other sessions. Y anhelamos el resto de la tarde y las otras sesiones. Thank you. Amen. Thank you. Gracias.